Ok, muy buenas tardes a todos y qué bueno poder compartir el Evangelio. Si estás por primera vez, debes saber que el Evangelio es la buena noticia de que el Hijo de Dios vino al mundo y vino a morir por tus pecados. No vino a dejar enseñanza precisamente, no vino esencialmente a dejarnos reglas para seguir o algo que hacer. Él vino a hacerlo todo, él vino a morir por ti. Ese fue su propósito principal, esa fue la razón por la que él venía. Él se le llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas veces se ha dicho igual que ya que él es el Cordero de Dios, él es la única forma de llegar a Dios por medio de su sacrificio. Y siempre se usa la imagen de que él es el único camino. No sé si han visto la situación, pero muchas veces se ejemplifica la vida cristiana como un camino cortito, pequeño, por una parábola que contó el Señor. Y todos los caminos que llevan a la condenación como caminos anchos, grandes, a veces son muchos, pero el único camino que lleva a la salvación es uno. Y todos los otros caminos se van hacia abajo. Algunos hacen así, dan vuelta, otros directo, otros cruzan, pero siempre el ejemplo es que es el único camino confiable, el único camino al Padre. Pero no sé si te habías preguntado qué significa que Él sea el único camino o que Él sea el camino. Incluso Él dijo eso mismo de Él. Él dijo de sí mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida. El tema con los caminos es que, claro, la idea es que sea un camino confiable, la idea es que sea un camino que lleve al destino que uno quiere llegar. Nosotros tenemos facilidad con aplicaciones, ponemos el destino y lo más importante es el destino, y la aplicación incluso nos dice qué camino quieres tomar, y nos aparecen caminos con tarifas, nos aparecen caminos con cuánto tiempo me voy a demorar, este camino es más largo, este camino es más corto, pero es un poco más peligroso, a veces algunas aplicaciones, no sé si les ha pasado, dicen incluso, es fantástico. Una vez me pasó que estaba llevando unos hermanos a la casa de una persona, los estaba yendo a dejar uno por uno después de las reuniones, ya fue hace años. Y disfrutaba de poder llevar hermanos a sus casas cuando les costaba, porque igual oscurece rápido. Y los iba llevando y justo íbamos pasando por un lugar, por las lomas, acá en Concepción. El que conozca las lomas sabe que es un lugar con igual hartos caminos de San Andrés, con muchísimos caminos, que todos como que son un laberinto. Yo iba pasando y había un taco muy grande. Y me dijeron, no, demoraremos mucho. Y yo lo vi y dije, dame un segundo. Y había un caminito pequeño, y yo tiré el auto y fui, y después a la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, muchas, muchas veces, y adivinen, llegué a su casa. Y la persona sorprendida me dijo, ¿cómo hiciste eso? Sin aplicación, sin nada. Y yo la miré, y, yo, y a pesar de que yo en este momento vivo en el centro de Concepción, lejos de ese lugar, la miré y le dije, yo nací acá, y toda mi vida la pasé acá. Yo me sé esos caminos, porque yo nací ahí. Claramente el Señor sabe el camino, no precisamente porque Él sea el camino más fácil, o el más difícil, o el más largo, o el más corto. Él sabe el camino porque Él pasó toda la eternidad con el destino del camino, porque en sí mismo Él es el destino del camino. ¿Cómo no lo va a saber? ¿Y cómo no va a ser confiable que Él nos guíe? No sé si vieron las noticias, pero una figura de Estado que estaba en el sur iba por un camino pequeñito y se escucharon disparos y los autos empezaron a retroceder y se tuvieron que ir. Súper peligroso. Qué bueno que nada pasó. Pero a veces nos pasa eso, a veces tenemos desconfianza del camino porque vamos con personas que no saben el camino, que no son del camino. ¿Se entiende? Esas son las distinciones. Jesús es confiable porque Él es el único camino, ya que Él viene del Padre, Él vino del Padre al mundo para ser el camino, ¿ya? No solo es que Él sabe el camino, sino que Él es el camino porque Él viene del destino del camino, ¿ya? Hay una historia que les va a dejar súper claro el tema. Está en Juan. Y si estuvieron hace unas semanas,
Saben que hace un tiempo yo hablé acerca de la primera señal que se habla en el Evangelio de Juan. La primera señal que habla el Evangelio de Juan es que Jesús convirtió el agua en vino. Y en esta historia, que es la segunda señal del Evangelio de Juan, no solo se menciona que es la segunda señal del Evangelio, es tan para leerla después de la primera señal y quizás leerla junto con las otras señales, que van a ver cómo inicia mencionando esta primera señal. En Juan en el capítulo 4, versículo 46, incluso dice así la palabra de Dios. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Vieron? Ahí está, esa fue la primera señal del Evangelio. Y capítulos después nos habla acerca de otra señal, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7. Le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El tema es súper simple, pero esconde una infinidad de cosas para ver que yo solo voy a mencionar algunas, pero me parece una historia fantástica y conmovedora. Trata acerca de un hombre, un oficial del... Claro, un oficial del rey, es interesante que se le llame oficial del rey. Em, la palabra que se usa para describir a este hombre puede ser un oficial de muchas cosas. Puede ser un oficial del emperador, puede ser un oficial de la casa de Herodes, puede ser de Pilato, puede ser de la autoridad. El punto es que es un gobernante, una persona con poderes muy grandes, políticamente muy alto en la cadena de esa época. Por lo tanto, cuando este hombre va con Jesús, si ustedes han estado leyendo el Evangelio de Juan hasta acá, ya han visto a todo tipo de personas. En el capítulo 3 empieza una seguidilla de personas que se encuentran con Jesús, que son de todo el espectro de personas que nos podríamos imaginar. En el capítulo 3 se encuentra con un hombre que se llama Nicodemo, que era un líder religioso, que no creía, pero que se encuentra con Jesús y habla con él, y tiene una conversación tremenda, y él era una persona que se conocería por ser el que nace en una religión y vive toda la vida en una religión, una autoridad religiosa. Después aparece Juan el Bautista al final del capítulo 3 y él da el testimonio acerca de Jesús, que él debe ser más conocido que Juan el Bautista, porque él todavía no había sido encarcelado, pero él da testimonio acerca de Jesús, un hombre que no siendo del aspecto religioso formal, conocía al Señor y amaba al Señor y quería que conocieran al Señor más que a él. Después hay una mujer en el capítulo 4, que era de Samaria, que si una forma se puede describir hacia ella es una persona rechazada, una persona que al parecer ni en la sociedad la apreciaban y que era tan rechazada por las personas que cuando era el momento más difícil del día para ir a sacar agua, ese momento del día ella elegía para salir de la ciudad a un pozo que había ahí para sacar agua y ahí la encuentra Jesús. Miren todo este tipo de personas. Un hombre religioso, un hombre no formalmente religioso pero creyente, una mujer rechazada por la sociedad, hay de todo. Y ahora un oficial. Yo creo que acá, hasta acá el evangelista nos está mostrando que todo tipo de personas pueden creer. No es excusa, si es que lo estás pensando, el que seas una persona no criada en una iglesia. A mí nadie me crió en una iglesia, por cierto, me invitaron cuando ya estaba más grande.
No es excusa decir que eres una persona alejada, que nunca lo aceptan en ningún lado, esta mujer era así. No es excusa decir que ya sabes suficiente del Señor, como Juan el Bautista, él igual sentía que tenía que ser más importante Jesús que él. Y tampoco es una excusa decir que tienes todo en la vida y que tienes poder social, como este hombre, oficial del rey, porque él también va y necesita, muestra su necesidad del Señor. Hay de todo. Y qué impactante tiene que haber sido para los lectores del Evangelio de Juan, ya que ellos, lo más probable es que este Evangelio fue escrito por el año 90, por ahí, y para esa época ya se habían vivido persecuciones, se habían vivido dificultades que normalmente el Imperio Romano tiraba en contra de los creyentes. Juan estaba exiliado incluso en la isla de Patmos. Y en ese sentido, escuchar que uno de los primeros que escuchó el Evangelio, según el evangelista Juan, era un oficial del rey, es tremendo. Pero miren cómo lo escucha. Miren lo que le pasa. Él es un hombre que cuando escucha que Jesús está cerca, va y quiere ver al Señor. Pero noten lo que ocurre. Similar a la primera señal, este hombre va y le ruega dos cosas. Le pide, desciende y sana a su hijo. Le está pidiendo que descienda, o sea, que vaya con él a donde está su hijo, y que lo sane. La respuesta del Señor es todo menos positiva, ya que le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Así como en la primera señal, Jesús de alguna forma se estaba negando a realizar algo, y las personas que le hablan obtienen una semi-negativa, ya que técnicamente no dijo que no, pero no dijo que sí, estaba más cerca del no que el sí. Incluso, la construcción gramatical que usa es a menos que señales y prodigios veas, lo mismo que le dijo a Nicodemo. ¿Se acuerdan de los otros testigos del capítulo 3? A Nicodemo le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le está diciendo lo mismo. Le está diciendo que las señales y prodigios no las van a creer, y como no las van a creer, no las pueden ver. Si no las pueden ver, no las van a creer. Así que de alguna forma le está diciendo, ¿para qué voy a hacer eso si no me van a creer? ¿Para qué voy a hacer eso si me estás pidiendo? Incluso la forma en que le pide el hombre es súper curiosa porque, bueno, en español no se entiende, pero lo que literalmente le dice este hombre es, desciende. El hombre le rogó que viniera con él para que baje y sane a su hijo. Es súper interesante que la construcción él usa una cosa que se llama subjuntivo, que es básicamente un verbo donde yo le digo a una persona que haga algo para que haga algo. Básicamente el hombre le estaba diciendo, si vienes conmigo, vendrás a mi casa y sanarás a mi hijo. Lo que básicamente está diciéndole este hombre es, yo entiendo que la sanidad está obligadamente pegada a ti, así que te tengo que llevar conmigo para que sane a mi hijo. Ahí ya no es tan divertida, ya no se ve tan compasiva las palabras de este hombre, ¿no? Este hombre, claro, está pensando en su hijo, pero es más, es súper interesante porque, ¡oh, qué construcción más interesante! Le dice, para que sane y para que baje y sane de mi hijo. Literalmente le dice, para el de mi hijo. Él es más importante que su hijo. Y literalmente le está diciendo, para que el hijo, el cual es mío, sea sanado. Me parece a mí, que el evangelista nos está tratando de explicar que él estaba tratando de usar su estatus. Oye, el hijo es mío. Y necesito, por desgracia, porque tú estás uh, anexado, tú estás pegado a los milagros, a que vengas conmigo, para que este niño sea sanado, ya que es mío. Cuando uno lo lee así, no es raro que la respuesta del Señor fue más negativa que positiva. Claro, Él quiere sanarlo a todos, por supuesto que sí, es compasivo, pero miren lo que está pasando acá, parece que lo están tratando de obligar. Eso está mal. Pero la respuesta que le da el gobernante, el oficial del rey, es conmovedora, ya que cuando el Señor le dice que no, le dice, Señor, desciende, aquí lo dice de otra forma,
le dice Señor. Primero insta, antes eso no estaba. Parte diciendo Señor. Cambia la cosa. Al principio del Evangelio igual ocurrió eso. Había unos discípulos que fueron a Jesús y le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? ¿Y dónde moras? Y él les responde, vengan y vean. Y pasaron con él la noche, y al día siguiente esos discípulos van, y uno de ellos busca a su hermano, y le dice, y no le dice, encontramos a un rabí, o sea, él no le dice, encontramos a un maestro. Cuando encontraron a Jesús, le dijeron, maestro, ¿de dónde eres? Pero después de pasar una noche con él, encontraron a su hermano y le dijeron, encontramos a el Mesías, encontramos al Cristo, encontramos al Hijo de Dios. Aquí hay un cambio en este hombre. Le dice Señor. Eso es importante a todo esto. Yo entiendo que te preocupe tu vida después de la muerte y que quizás estás escuchando el Evangelio porque tienes miedo. Yo igual, por supuesto, yo creo que la muerte nos da miedo a todos. Y si a alguien no le diera miedo, raro sería. No, nunca has estado ahí. Y la muerte es algo irreversible. Es lo más irreversible que puede haber. No hay vuelta atrás. Lo mínimo que puedes hacer es acercarte a Dios en busca de salvación, admitiendo que Él sabe más que tú, que Él es más fuerte que tú, que Él es más grande que tú. En fin, que le reconozcas como Dios, que Él es Dios y que solo Él puede salvar, si Él quiere. Mira cómo trata este hombre, Señor. Desciende. Ahora se lo dice, no usa subjuntivo, usa imperativo, que a veces se usa para las oraciones. Cuando el Señor oró, usó imperativos. Los imperativos no son necesariamente órdenes, igual pueden ser peticiones. Le dice, Señor, desciende antes que muera el niño mío. Yo lo estoy leyendo acá no en español, pero lo que estaba tratando de explicar antes es que en el versículo 47 él dice, el mío hijo, y después él dice, el niño mío. Antes la palabra él estaba antes de niño. Incluso ni siquiera usa niño primero, usa hijo. Pero después primero dice el niño, usa paidagogo, paidon, de donde viene la palabra pedagogo, que es niño, pequeñito. Y ahí uno se sorprende porque dirá, ¿cuántos años habrá tenido? Quizá era muy pequeñito. Esa palabra se usó para el Señor cuando Herodes pide que se busque dónde nació el rey de los judíos. Y, y él le dice, el niño mío, ven antes que él muera. Ojo, no le pide que lo sane, ya está resignado. Está tratando a Dios como es, Señor, tú eres el dueño tanto de la vida y la muerte. Yo quise controlarte, no se puede. Tú eres Dios, yo no. Yo apenas soy un simple oficial. A lo más sirvo un rey, pero tú eres el rey. Aunque sea, ¿podrías venir antes que mi hijo muera? Ahí sí, ahí sí no solo hay una misericordia, un ruego y una súplica de parte de este hombre, está tratando al Señor como se merece ser tratado. Él es Dios. Y con razón el Señor le responde, tu hijo vive. Qué, qué conmovedor, le dice, tu hijo vive. Ve, le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Antes el Señor le dijo, y esto es notable porque antes el Señor dijo, si no ven señales y prodigios no creerán, pero acá dice que el Señor hizo el milagro a distancia y no lo vio y aún así creyó. Notable. ¿Hay una contradicción acá? No, no, es súper simple. Lo que está pasando es que al principio el Señor le dijo, la única razón por la que quieres que vaya es porque me quieres obligar a sanar a tu hijo porque crees que tienes autoridad sobre mí y nadie tiene autoridad sobre mí. Pero ahora, pero ahora el Señor está mostrando que Él tiene tanta autoridad que Él, si quiere, hace lo que quiere, donde quiere y cuando quiere, porque Él es Dios, porque Él es tremendo Dios y Salvador, y a distancia lo sana. Incluso el hombre se va obedeciendo, y cuando llega sus siervos le dicen, ayer como a las 7, tu hijo dejó de tener fiebre, wow,
Y todos creen, incluso el padre entonces creyó, y creyó él toda su casa. Debe haber creído el niño, deben haber creído estos siervos, deben haber creído su esposa, deben haber creído todo en esa casa. Qué hermoso debe ser que toda una familia crea. No hay nada más hermoso que toda una familia crea. En otra historia, cuando el Señor habla y dice que es hora de que él se vaya, le dicen, Señor, ¿a dónde vas? Y él se sorprende y les dice, tanto tiempo han estado conmigo que no saben a dónde voy, voy al Padre. Y muéstranos el camino. Tanto tiempo han estado conmigo que no saben el camino, voy al Padre. Y alguien, eh, Felipe me parece, le dice, muéstranos el camino al Padre, o muéstranos al Padre. Porque Tomás y Felipe, creo que Tomás creo que era el que dice, muéstranos el camino, y Felipe, muéstranos al Padre. Y él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a veces lo tomamos como que Jesús es el único camino, pero ojo, él está diciendo, el que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. Y en ese sentido, él es el camino, la verdad y la vida, en el sentido de que lo que él dice, se hace. Lo que él pide, se cumple. Y lo que él manda, se cumplirá. Y ya que él fue al Padre, después de pasar por la muerte en la cruz, porque incluso le dicen, ¿a dónde vas? Y él le responde que a dónde va a preparar el camino para ellos. Eso le responde. Él les dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y va inmediatamente hacia la cruz. Ahí preparó lugar para nosotros. Solo ahí podía preparar lugar para nosotros, perdiendo todo lugar en esta tierra, ya que Él va al Padre. Él es el camino, porque Él es totalmente confiable, ya que siempre estuvo con el Padre. Y Él y el Padre uno son, no en el sentido de que sean la misma persona, sino que son mismo Dios, trino, todopoderoso, personalidades distintas, donde uno puede ser padre y otro puede ser hijo, pero mismo Dios. Qué gran misterio. Quédense con esto. Cuando el Señor le dijo al hombre, al oficial, ve, adivinen qué hizo él. Fue. Cuando el Señor habló acerca de que Él es el camino, le dice, si me conociereis, también a mi Padre me conoceríais. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que hizo el hombre. Si lo amaba, lo obedecería. Y como él lo amaba y creía en él, fue. Y su hijo estaba sano. Estimado, el Señor Jesús murió por ti. ¿Pero crees que de algo sirve si no lo crees? ¿Crees que de algo sirve si Él manda que creas y no crees? ¿Crees que de algo sirve si conoces el Evangelio y lo entiendes y lo aprecias, pero no mora el Espíritu Santo en ti? Necesitas creer, tienes que creer. Cree en el Evangelio Santo y escucha. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz, Él murió por ti, el Hijo muriendo por el Padre. Imagina este hombre, estaba desesperado, su hijo muriendo, pero ya que él fue a Jesús, pidió y su hijo vivió. En el caso de Jesús, no fue tan buena la fortuna, ya que el Padre mismo tuvo que sujetarlo a padecimientos. El Padre quiso sujetarlo a padecimientos. Y fue por nosotros, por su llaga fuimos nosotros curados. Ya que en la cruz Él murió, tú no tienes que morir. Pero ¿de qué va a servir esta obra si no la tomas como tuya? Si no crees, si no quieres creer. Es tan simple como esto. Jesús le dijo al hombre, ve, y él fue. Y tú te dice, cree, creen que Él murió por ti. ¿Vas a creer o vas a rechazarlo? Ese es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Puedes ir al Padre y es solo por Él. El Señor bendiga su palabra bendita. Ok. ¿Se escucha, Andrés? Bien. Después de este impasse, gracias por la espera. Mi computador
tuvo un ruido fuerte y se desconectó, se quedó pegado completamente y conecté un computador por allá que no es mío, otro por allá que no es mío, así que bueno, ya logré conectarme finalmente en un equipo. Así que vamos a volver a la lectura para esta segunda parte, agradecido de Cristian, de su enseñanza, la predicación de la primera parte, y vamos a leer en Hechos el capítulo 10. Vamos a considerar algunas cosas que nos quedaron pendientes de la última vez que estuvimos juntos. Así que vamos a leer Hechos capítulo 10, unas porciones en el capítulo 10 y vamos al capítulo 11. Dice la palabra de Dios así: había en Cesarea Cesarea de Samaria, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Vamos al capítulo 11. Dijimos que Lucas, el que escribe, al menos da detalles y en 3 ocasiones comparte este relato de lo que ocurre con Pedro. Nosotros vamos a leer, bueno, lo que ocurre con Pedro. Pedro lo comenta a Cornelio, cómo Dios le habló, y también después lo comenta a los hermanos de Jerusalén, los acontecimientos que habían ocurrido. Y nosotros vamos a leer ese comentario, capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, él que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído,
en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hasta aquí esta porción interesante de la palabra del Señor. Aquí encontramos una porción súper interesante, una tremenda porción de lo que Dios ha hecho en las vidas de los hombres. Dios envió y dio instrucciones a través del Señor Jesús, o el Señor Jesús encomienda a los suyos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando el Señor envía y da esta instrucción a los judíos, yo no sé cuánto los apóstoles y los discípulos entendieron de esta instrucción. ¿Por qué digo yo? Porque después el Señor les pide que ellos se queden en Jerusalén y comienzan a compartir el Evangelio del Señor Jesucristo entre aquellos de su nación. El Señor indudablemente estaba expandiendo el Evangelio a partir del pueblo de Israel y a partir de los apóstoles hacia el mundo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La instrucción estaba dada por el Señor y el Señor a través del Espíritu Santo comienza a revelarle cosas sobre la universalidad de la predicación del Evangelio. Y aquí en esta porción entendemos y creemos que Pedro va a entender y va a comprender cosas que él no entendía sobre la universalidad del Evangelio. Y no tan solo Pedro, sino también, como hemos leído en el capítulo 11, aquellos hermanos que estaban en Judea y también en Jerusalén. Porque cuando Pedro sube a Jerusalén para contar aquello que había acontecido en el capítulo 10 con Cornelio, y cómo los gentiles recibieron también la palabra de Dios, entonces los judíos, los creyentes, glorificaron a Dios y se maravillaron y callaron, como dice el versículo 18, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios. La misericordia del Señor comienza a expandirse entre los gentiles. Ahora, por lo que vemos en el libro de los Hechos, a partir de este evento, la predicación del Evangelio hacia los gentiles comienza a tomar matices de sistematicidad. Es decir, la apertura hacia el Evangelio, como el Señor le dijo a Pedro allí en Mateo capítulo 16, allá en Cesarea de Filipos: Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y creo que eso, o esta porción que hemos leído, está muy conectado con lo que Pedro recibió del Señor en esa ocasión. Pedro quizás allá no entendió, como también aquí tampoco en el inicio está entendiendo lo que está haciendo Dios y los propósitos de Dios hacia el mundo gentil. Bueno, rápidamente, hay dos elementos que yo compartí con ustedes la vez anterior. Una, que el principio que encontramos aquí es el mismo principio que aparece en las predicaciones, en el primer y segundo discursos de Pedro, cuando se convierten 3.000, 5.000 y aquí toda la casa de Cornelio. El mismo principio encontramos en la predicación hacia los judíos y hermanos, como dice Pedro, como también a los gentiles aquí en casa de Cornelio. El común denominador es que eran guiados por Pedro fue guiado por el Espíritu Santo. El segundo común denominador es que usa la palabra de Dios fundamentada, o la predicación del Evangelio fundamentada en la palabra de Dios, no en ideas de hombres, no en filosofías humanas.
no en las grandes novelas que podrían haber estado escritas, o grandes filósofos, o grandes teólogos, o grandes rabinos de aquella época. La palabra de Dios era la base por el cual Dios se había revelado hacia su pueblo y también hacia los gentiles. Y eso es lo que el Señor usa, la palabra de Dios, para revelar todas aquellas cosas que de Él decía. La palabra de Dios es cristocéntrica, y este es el segundo común denominador. Y el tercer común denominador es que las Escrituras y el Evangelio está centrado en la persona de Cristo y en la obra de la cruz. El efecto de 3.000 convertidos, el efecto de 5.000 convertidos, el efecto de toda la casa de Cornelio convertidos al Señor, y el efecto también en nuestras vidas, en nuestro tiempo, de convertirnos al Señor, es porque estos tres elementos han estado también revelados en nuestras vidas. Así que, hermanos, que también nosotros consideremos estos comunes denominadores y este principio para poder alcanzar a otros también. El segundo elemento que hemos considerado es que aquí tenemos a Dios hablando, y eso es lo que aprendimos. Dios no hace acepción de personas, sino Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda verdad es que Dios escucha. Dios no está lejos de todos aquellos que le invocan. Y aquí Cornelio y Pedro le dice: tus oraciones han subido a la presencia de Dios. Tercer elemento es que no tan solo las oraciones son oídas, sino que Dios responde conforme a su voluntad. Dios no hace acepción de personas, Dios escucha las oraciones, clama a mí y yo responderé, dijo el Señor en su palabra. Y el cuarto elemento respecto de Dios es que Dios se manifiesta con poder. Dios se manifiesta con poder para salvar, para transformar las vidas de los hombres, independiente de dónde estén, independiente de su condición. Dios busca a las almas perdidas, Dios busca a las almas que están rumbo a la condenación, como el esquema que nos enseñaba Andrés hace unos días. Todos nacimos y vamos por este camino ancho y hemos entrado por esta puerta ancha que va rumbo a la condenación. El poder de Dios es rescatar a través del Evangelio aquellas almas que van rumbo a la condenación eterna, porque el hombre es eterno. Así que esas cuatro cosas aprendíamos de Dios. Dios no hace acepción de personas, Dios escucha la oración, Dios responde a la oración, y Dios responde con poder. Dios actúa. Dios no está lejos. Dios está cerca de todos aquellos que le invocan. Y vamos a aprender algunas verdades acerca de Pedro también. Pedro tuvo que aprender en esta porción, Dios les tuvo que enseñar. Lucas da detalles interesantes. Y es interesante que Lucas al menos 3 veces relata este evento que ocurre con Pedro. Pedro tenía que aprender. Pedro estaba muy focalizado entre los judíos. A lo mejor Pedro era un judaizante también, y muchas de las cosas estaban muy focalizadas por la concepción judía. Y Pedro tuvo que aprender de que Dios quería salvar más allá del pueblo judío. Dios quería enviarle también a los gentiles, aunque su ministerio principalmente es hacia los judíos. Y Pablo, se dice que Pedro es el mensajero hacia los judíos y Pablo es el mensajero hacia los gentiles. Pero aquí vemos a Pedro entrando a la casa de Cornelio para predicar el evangelio. Esto para Pedro sería una cosa incomprensible en su mente racional propia y en su vida propia. Dios le tuvo que revelar.
Y en el inicio, por lo que hemos visto aquí en el capítulo 11, es que Dios le va a mostrar a Pedro a través de una visión acerca de la universalidad del Evangelio. Pedro, cuando relata, cuando cuenta que ha entrado, o cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, le explica a Cornelio y le dice que él no ha entrado jamás a comer con hombres incircuncisos, hombres pecadores. Y él le dice, por ejemplo, en el versículo 28 del capítulo 10, él entra en casa donde habían muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y los judíos, hermanos judíos a los cuales Pedro le comenta, le dice: ¿por qué has entrado? En el versículo 3 del capítulo 11, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué, Pedro? Y Pedro le tiene que contar lo que Dios había hecho en su vida. Entonces, dos cosas que Pedro tiene que entender. Primero, la universalidad del Evangelio. Y nosotros somos producto de esta universalidad del Evangelio. Usted y yo, hermanos, porque no somos judíos, pero Dios se ha manifestado en gracia para con nosotros. Hay algunos creyentes que, como también escuchábamos el domingo, ¿verdad?, que prestan oídos a cosas judaizantes y quieren arrastrar al creyente o a los principios del Nuevo Testamento hacia las prácticas judaicas. Y aquí vemos lo contrario. Dios está enseñando a Pedro el camino hacia los gentiles. Dios va a enseñar a Pedro de la universalidad del Evangelio. Pedro va a ser enviado a los gentiles, pero no en sus fuerzas, no en sus principios, sino a través de la guía del Espíritu de Dios. Por ejemplo, el versículo 19, mientras Pedro pensaba en la visión, 10:19, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Y versículo 12 del capítulo 11, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Pedro iba a ir a los gentiles, pero no a través de su sabiduría, no a través de su conocimiento, ni de su revelación propia. Dios iba a ir hacia los gentiles, guiados por el Espíritu de Dios. Así que Pedro tiene que entender que él va a ser enviado también a predicar a los gentiles. Pero había algo que él tenía que aprender, que tanto los judíos a los cuales él le había predicado inicialmente y se habían convertido, como también a los gentiles, Dios ama a los hombres y a sus criaturas. Y si Dios no discrimina, si Dios no hace acepción de personas, entonces, Pedro, tú tampoco tienes que hacer acepción de personas. Y para esto, Dios le muestra una visión. Un gran lienzo es descendido desde el cielo. Y por las 4 puntas de este lienzo, atado en 4 puntas, dice, era bajado a la tierra, versículo 11, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Pedro, mata y come. Y Pedro dice: Señor,
No, imposible. Yo no puedo comer porque aquí hay cosas inmundas y yo no puedo comer porque yo soy judío. Y hay cosas que yo no puedo, de acuerdo a la religión, comer. Jamás, dice, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y el Señor le tuvo que enseñar otra vez, Pedro, mata y come, Pedro, mata y come. Y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora, hasta aquí su mente y su visión estaba puesta quizás en los animales. Pero esta visión no tenía nada que ver con animales. Tenía que ver con personas. Y cuando Pedro se reúne con Cornelio y con su casa, él les menciona y él les dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora entiendo. Dios en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro consideraba a los gentiles como aquellos animales inmundos y hacía distinción y diferencia. Y Pedro tuvo que aprender de esta visión que Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no hace acepción de personas, entonces Pedro, tú tampoco debes hacerlo. Y para nosotros también, hermanos, no debemos hacer acepción de personas. El Evangelio es para todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, de toda nación, de toda lengua, en toda circunstancia. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pedro tuvo que aprender a no discriminar y no llamar inmundo a lo que Dios quería hacer o quería y definía como limpio. Tercera cosa que Pedro tuvo que aprender, que Dios estaba preparando el corazón de Pedro también. Dios estaba preparando la vida de Pedro sin que Pedro se estuviese dando cuenta. Hay cosas que Dios hace y que no nos damos cuenta. Dios dice algo y nosotros a veces decimos lo contrario. Este lienzo baja y estos cuadrúpedos y Dios habla y dice, Pedro come, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor. Pero da instrucción y Pedro dice, no, Señor. ¿Y cuántas veces actuamos así? Dios nos da instrucciones y nosotros decimos, no, Señor. ¿O cuántas veces tomamos decisiones bajo nuestro propio razonamiento, bajo nuestras propias voluntades? Es el Espíritu de Dios que te va a guiar, Pedro. Y a veces decimos, no, Señor. Bueno, Pedro, ¿cuántas veces salió, verdad? A veces nos parecemos mucho a Pedro. Impulsivos, regañadientes a veces. Pensamos en nuestras propias cosas. Y cuando Dios nos dice sí, nosotros decimos que no. ¿Se acuerdan de Jonás? Dios le dijo a Jonás, Jonás, tú vas a ir a predicar a Nínive. Y Jonás le dijo, no, Señor. Y huye de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan a dónde desciende Jonás? A Jope. ¿Y dónde está Pedro? En Jope. Jonás en Jope dijo, no, Señor, yo me voy, yo huyo de la presencia. Y Pedro está en Jope diciendo que él no come, no ha comido nunca. No, Señor, porque jamás he comido nada común. Bueno, dije que Pedro estaba, o Dios estaba preparando el corazón de Pedro para la predicación de los judíos. Y lo voy a mencionar por al menos 4 elementos rápidamente. Primero, Pedro está en Cesarea de Samaria.
los samaritanos y los judíos no se trataban. Le dijo el Señor a la mujer, en aquella, no le dijo el Señor, sino cuando vemos a la mujer samaritana, ahí en Juan el capítulo 4, aparece ese comentario, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Los judíos veían a los samaritanos como una mezcla no pura. Es como animales impuros quizás en la visión de Pedro. Pero Pedro estaba allí en Samaria. Felipe, el evangelista, allí en el capítulo 8, ya había comenzado a predicar en Samaria. Es decir, ya había evidencias de la predicación hacia los gentiles. Dice el capítulo 8, versículo 4, que los creyentes fueron esparcidos e iban por todas partes anunciando el evangelio, y Felipe desciende a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Felipe ya estaba predicando a los gentiles, quizás judíos y gentiles, les predicaba a Cristo. Felipe se acerca al etíope, al carro. Dios le envía, guiado por el Espíritu Santo, para que para que Felipe le predicase el evangelio a este etíope que se convierte al Señor, un gentil. Y allí está Pedro, en ese mismo contexto, en ese mismo lugar. Quizás está observando cómo Dios está comenzando a hacer obra entre medio de los gentiles. Y allí estaba Pedro, en Cesarea, en medio, quizás, de hombres que no eran tan puros como Pedro decía. Primera condición o primera preparación, allí en el contexto. Segundo, Pedro estaba en casa de Simón, un tal Simón curtidor. Dice el versículo 43, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Yo no sé si usted sabe lo que era un curtidor. El curtidor era el que trataba pieles de animales. Y por lo tanto, si trataba pieles de animales, esas pieles eran extraídas de animales muertos. Y allí estaba Pedro, junto a aquel Simón, en casa de Simón curtidor, y se quedó allí muchos días, dice. Y ya estaba en aquel lugar. Tercera razón. Bueno, estaba en Jope, como mencioné antes. Interesante hacer este paralelo de Jope. Pedro debía haber conocido la historia de Jonás. Pedro debería haber conocido que Jonás huye de la presencia de Dios desde Jope. De boca de Jonás, Dios revela que Dios es misericordioso y clemente y piadoso, tardo en enojarse y grande en misericordia. Jonás, el capítulo 4, versículo 2, de boca de Jonás. Y allí está también en Jope. Y Pedro tenía que entender que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo, que Dios es clemente, que Dios es tardo en airarse y es grande en misericordia. Y Dios iba a mostrar la misericordia, su misericordia, expandiendo el evangelio también a los gentiles. Y otra razón también, quizás la cuarta, Pedro abre la casa de Simón curtidor para que entren aquellos visitantes. Dentro de esos visitantes, al menos 3. Uno era me da la impresión, un soldado, uno de la casa de Cornelio. Y allí entran a hospedarse con Pedro. Dios estaba preparando el corazón ya de Pedro. Y Dios le revela que Dios no hace acepción de personas y que el evangelio es para todos. Bueno, 2 minutos para hablar de Cornelio. Cornelio, un hombre piadoso. Cornelio, un hombre religioso. Siendo gentil, un soldado, estaba muy congraciado. Todos daban buen testimonio. Hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. Daba limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. El pasaje no nos dice el contenido de la oración de Cornelio. No nos dice si Cornelio oraba de una forma, el contenido de la oración, pero sí nos da la respuesta a la oración de Cornelio.
el pasaje nos dice, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Siendo tú religioso, tú has orado, pero tu religiosidad, Cornelio, no te hace salvo. Tus oraciones no te hacen salvo. Tu vida y tu buen testimonio, Cornelio, no te han hecho salvo. Tú necesitas oír el Evangelio. Y por eso envía a Pedro, porque él te dirá lo que debes hacer. Y él te hablará palabras. Le dijo en el capítulo 11, en el testimonio de Pedro, capítulo 11, versículo 14, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Las obras, la vida justa que un hombre puede llevar, la vida religiosa, la vida de oración, la vida de temor de Dios, no es suficiente para la salvación. O dicho de otro modo, las obras no salvan. Es la predicación del Evangelio y el contenido de la predicación del Evangelio lo que salva. Y Pedro tuvo que venir a casa de Cornelio y predicarle el Evangelio. Él te ha de hablar palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Segunda cosa que aprendemos de Cornelio. Pedro se encontró con un ambiente propicio para la predicación. Encontró una casa llena de personas deseosas de oír. Aquí estamos todos, dijo Cornelio, para oír todo lo que Dios te ha querido, te ha mandado. Y Pedro empieza a hablar y se convierte en todos. Un lugar propicio para la propagación del Evangelio. Dios preparando los corazones. Y allí se convierten. Sería bueno que nosotros invitáramos, ¿verdad? Tuviéramos personas aquí en el Zoom o en el local o en cada lugar deseosas de aprender y predicando el Evangelio se conviertan todas, como en casa de Cornelio. Bueno, pero Dios estaba obrando en la vida de uno que tenía temor de Dios. Y otra cosa interesante, y con esto termino, es que dice el versículo 18 del capítulo 11, entonces oída estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La salvación por las cuales Cornelio será salvo tú y toda tu casa es producto del arrepentimiento y de la conversión. Y eso es lo que encontramos también en los discursos, primer discurso de Pedro y segundo discurso de Pedro. Arrepentíos, le dijo Pedro después de hablar y predicar, arrepentíos y conviértanse, arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí también, en esta porción, vemos cómo el arrepentimiento es un elemento esencial. Arrepentimiento, dice, para vida. Arrepentimiento para vida. Así que la vida religiosa nos salva. El Evangelio. Pedro les predicó el Evangelio, por los cuales se convirtieron ellos al Señor. Así que, hermanos, hay que predicar el Evangelio. Se convertirán no por la vida buena que lleven. Se convertirán al Señor no por la vida religiosa que lleven. Y con reverencia lo digo, no por el temor y las oraciones que suben. Se convertirán. Dios preparó a Pedro y el mensaje que Pedro entregó para arrepentimiento de vida. Él te hablará cosas por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y Pedro predica el Evangelio, predica a Cristo y a este crucificado. Y por esa predicación, el Espíritu Santo, Dios obra milagrosamente en las vidas de todos aquellos que estaban en aquella casa. Así que el Evangelio es universal, el Evangelio es para todo, y nosotros tenemos que aprender también que podemos ser enviados por Dios, guiados por el Espíritu Santo, para alcanzar a otros para salvación. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar para terminar la reunión.
Nuestro Dios y Padre, gracias por esta lectura, por esta meditación que encontramos en tu palabra. Gracias por tu misericordia. Tú eres un Dios clemente, un Dios compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia. Y vemos que tú envías a los tuyos para que otros sean alcanzados para salvación. Gracias por el testimonio de Cornelio, gracias por lo que Pedro tuvo que aprender y también gracias por lo que tú nos enseñas a nosotros también. Que podamos entender que aún hay personas que necesitan oír el Evangelio y que podemos ser instrumentos en tus manos para el beneficio eterno de las almas que puedan oír. Gracias, Señor, por esta tarde, gracias por tu palabra doblemente presentada. Nos encomendamos a ti, dándote gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.